La pregunta del millón es, Marcos, ¿te preocupa a ti el concepto de salvación? ¿Te preocupa que se distorsione hoy día el concepto de salvación? Lógico. Obviamente. Cuando el concepto de salvación es distorsionado, una persona pudiera decirle a otro, tú eres salvo cuando tienes dinero, cuando tienes muchas cosas. Ya torcí el concepto de salvación. Al torcerlo, entonces eso va a repercutir en las personas que escuchen el evangelio. Por eso es importante que hablemos sobre la salvación. Y hoy día están tomando muchos falsos maestros, tomando y torciendo este concepto de salvación, alegando, como tuercen las escrituras, alegando que la salvación es por cumplir la ley. Se están inmiscuyendo en el mundo cristiano. Los judaizantes obligan a circuncidarse, a guardar los ritos como requisito, como prerequisito para la salvación. Además de que eso trae mucha confusión, es evidente, eso hace que pocos entiendan el evangelio, porque lo distorsionan y al llevarte que por las obras. Y por eso vamos a hablar aquí sobre la salvación. Si no te has suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, des me gusta, compartas. Y hoy, para hablar sobre este tema, traímos a nuestro hermano Biblia MR. Y esto es Biblia Marcos Ramírez, el hombre Biblia. Bienvenido a tu canal, Biblia. Así mismo es. ¿Qué es lo que significa Biblia MR? Biblia Marcos Ramírez, el hombre Biblia. Entonces, no le hagan caso a este hereje. En medio de las tinieblas, traer luz para disipar las herejías, las mentiras y esclarecer para que así ellas puedan que el evangelio resplandezca sobre los corazones. 2 Corintios 4:4. Y creemos importante conocer cómo el hombre puede ser salvo, porque creo que lo más importante en el ser humano es su alma. Entonces, si no sabemos cómo podemos salvar nuestra alma, estamos en tremendo peligro. Y esa es la idea de este segmento. No te vayas, quédate aquí con nosotros, atiende este tema sobre la salvación. Es sumamente importante que hablemos sobre esto. Marcos, cuando comenzamos a hablar sobre el término salvación, tenemos que comenzar a definirlo, porque yo creo que el tema de los conceptos, cuando yo le cambio el significado a la palabra, puedo cambiar todo el desarrollo y todo lo que implica esa palabra. Por eso es importante que hablemos de qué es salvación. Yo sé que tú me vas a hablar sobre el griego, etcétera, etcétera, pero para ir un poquito más para atrás, busqué en las raíces hebreas, ya que son las raíces hebreas. Pero es que con un judío que yo estoy sentado aquí. No, ya que las raíces hebreas son los que están distorsionando el término. En las raíces hebreas, salvación es yazak, lo que significa el ser espacioso, estar en un espacio ancho. De esta misma raíz sale la palabra liberación, mancipación, perseveración, protección y seguridad. O sea que la palabra hace referencia a la liberación de una persona o de grupo de personas en una situación de peligro y restrictiva donde ellos no eran capaces de ayudarse a sí mismos. La palabra salvación implica liberación de una condición que tú no eras capaz de liberarte o de salvarte a ti mismo. O sea, cuando vemos la palabra salvación, estamos hablando de liberación o entonces, protección. ¿De qué tipo de liberación es que vamos a hablar? Bueno, cuando hablamos de liberación en las escrituras es un poquito amplio, porque podemos hablar de una liberación de la condena eterna, que seamos librados del fuego del infierno, o podemos hablar de una liberación que es aquí en el presente, que seamos liberados de la consecuencia de nuestro pecado, porque Dios en muchas ocasiones nos puede liberar de la consecuencia de nuestros pecados. Ok, háblame de esa, de la... El entrevistado ahora se convirtió en el entrevistador. De la eterna. ¿Cómo podemos librar en ese sentido nuestra alma de una condenación eterna? La Biblia enseña, no yo, la Biblia enseña que solo hay un método para tú poder liberarte de la condena eterna. Cumpliendo la ley. Eso es lo que enseña las raíces hebreas. Lo que le enseña la Biblia, lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia no dice que cumplirás estos mandamientos y vivirás por ellos. Dice, no obviamente, dice, eso es cierto, que yo cumplo los mandamientos y vivo por ellos, pero no me dice que tengo vida eterna. Me dijiste que vivo por ello. De hecho, si yo no soy mentiroso o yo no soy fornicario, al no ser fornicario, yo cumplo el mandamiento de no ser fornicario, pero vivo por ello. Eso me da vida, porque el cumplir los mandamientos me da la verdadera vida que Dios provee.
el hombre Jesucristo que cumplió la ley, que cumplió los 10 mandamientos, sí tuvo una vida verdadera, porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Esa es la vida. Cuando yo ando en los mandamientos, yo tengo vida, pero no me está hablando de vida eterna, no me está hablando de una relación perdurable con Dios. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Es la pregunta del millón. Cuando a Jesús le hacen esta pregunta, la respuesta de Jesús fue la siguiente en Juan: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, partiendo de esa afirmación que hace Jesús de la vida eterna, Jesús está dando a entender que la vida eterna no es más que una relación eternamente con tu Creador. Correcto. Ya tú lo has dicho. Entonces, ¿cómo yo logro esa relación eterna con mi Creador? Bueno, cuando hablamos de la palabra fe, ahí es que entra la palabra fe. La Biblia nos habla claramente que no es por el cumplimiento de las obras, no es por el cumplimiento de la ley, no es por hacer algo, por llevarlo al español castellano bien claro, no es por hacer algo, es por tener fe. Cuando yo tengo fe, yo lo que estoy diciendo es que yo confío. Yo estoy diciendo, yo confío en que Jesucristo, Él sí cumplió, y al cumplir, Él me salvó a mí. Y Él puede hacerlo. Yo confío, deposito mi esperanza en Él y mi confianza totalmente en Él. Entonces, la Biblia nos habla en Efesios capítulo 2, y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Espérate, ¿quién le dio vida? Eso es, Dios nos da vida. Okay. Porque Pablo está relatando lo que ocurrió en esos cristianos. Le está diciendo a ustedes, incluyéndose a él, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. O sea que fue Él que nos hizo nacer de nuevo, que nos dio la vida. Entonces, ¿cómo es eso de que el hombre estaba muerto, Emanuel? Se refiere al sentido espiritual. El hombre tenía una situación espiritual que no le permitía agradar a Dios, y Dios tuvo que resucitar la parte espiritual del hombre para que pueda tener una conexión con Dios. Y de hecho, cuando tú eres una nueva criatura, cuando tú naces de nuevo, eso es lo que te evidencia que tú tienes una vida para siempre con Dios. Ese es el nuevo nacimiento que habla en Corintios. Pero respondiendo a la pregunta, que no terminé de responderla ahorita, cuando me decías que cómo es que podemos ser librados de la condena eterna, es por medio de la fe. Solamente por medio de la fe. Déjame buscarte el versículo donde habla de que solamente por medio de la fe. Efesios 2, ese es el que quería leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es de vosotros, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El texto está diciendo literalmente que no es por obras, es por la fe. La única forma de ser salvados o de librar nuestra alma de la condenación eterna, o de nuevamente tener una eternidad con nuestro Creador, es a través de la fe. Correcto. A través de Jesús, ¿qué fe? A través de Jesús mediante la fe. Okay. Porque es Jesús que nos da la vida eterna, hay que aclarar ese concepto. Okay. Pero es por medio de la fe que yo puedo acceder a eso. Dios les regaló, Dios por gracia nos dio el regalo y nosotros lo recibimos mediante. Por eso el texto dice por medio de la fe. O sea, el conducto es la fe, pero quien salva es Jesús. ¿Y cómo Jesús nos salvó entonces? Bueno, Jesús para ello ¿o de qué nos salvó? Ok, de que, porque si es cómo Él vivió una vida de obediencia, cumplió la ley así, llevó su cuerpo al madero, murió representando a toda la humanidad, murió en la cruz y resucitó, identificando que venció la muerte. Ahora, si yo creo que Jesucristo puede sustituirme de mi maldad, que Él fue mi sustituto, que Él es capaz, o sea, nota cómo hay la idea de confianza. Yo confío en que Él fue obediente, que Él murió en la cruz, que Él resucitó y que me sustituyó. Entonces yo estoy diciendo que yo no confío en nada de mis obras, yo no confío en nada en mí, yo confío en Él. Y por eso es lo que me salva. Esa es la confianza que la Biblia habla con relación a la fe. Pero, ¿qué fue la otra pregunta que tú hiciste? Entonces, ¿cómo yo puedo ejercer fe en Jesús? ¿Cómo se hace eso? Bueno, la Biblia dice que por el oír. Cuando tú oyes, cuando tú te expones a la palabra de Dios, cuando tú escuchas el evangelio de salvación, tú oyes. Al oír, entiendes el evangelio, entiendes lo que Cristo hizo y tú confías en lo que Jesús hizo. Tú pones fe en Jesucristo y eres salvado. Ok. Entonces, ¿todos nosotros podemos ser salvados? Ok, muy buena pregunta. El que todos podemos ser salvados, sí, todos podemos ser salvados. ¿Todos seremos salvos? No, esa es otra pregunta. No todos seremos salvos. ¿Por qué? Todos podemos, porque el sacrificio de Cristo se hizo
realidad para toda la humanidad, mas se hizo eficiente o eficaz solamente para aquellos que creen. Los que creen, ellos recibirán la salvación. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y luego sigue diciendo que los que en Él creen no serán condenados. O sea que hay una condición y es la creencia. La única condición. Hay una doctrina que habla sobre la elección incondicional, en la cual yo estoy totalmente en desacuerdo, porque la Biblia me está diciendo que hay una condición para la salvación. La condición es fe. Si no hay fe, dice Juan 3:19, 18 y 19, que si no crees, ya eres condenado. Condición. Juego es que no va a coger esa. Excelente, gracias por ver este contenido hasta el final. Este conversatorio que hemos realizado es un poco más extendido, pero he decidido cortarlo en 2 secciones para que puedas disfrutar la primera y la segunda y puedas abrir tu Biblia y revisar si lo que estamos hablando está de acuerdo a la palabra de Dios. Así que gracias por llegar hasta el final. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar me gusta, compartir, activar la campanita de notificaciones para cuando salga la segunda parte estés atento. A continuación te voy a dejar un corte de la segunda parte de esta sesión para que puedas disfrutarlo. No te vayas lejos. Analiza este tema que hemos compartido y mira a ver si está en la palabra de Dios y estamos hablando lo correcto. Dios te bendiga. La salvación es por obra. Entonces. Exactamente. Si yo interpreto que salvación siempre es vida eterna, entonces voy a tener conflicto con textos como esto. La gente dice, pero si solamente creer, pues yo puedo ser un asesino, yo puedo matar, yo puedo robar, yo puedo hacer sin número de cosas. ¿Y por qué Jesús tiene que pagar por mí? Hay gente que cuestiona a Dios porque dicen Dios es el adulto en ese sentido, que era el maduro, y Adán y Eva son los pequeños. ¿Por qué Dios le puso entonces eso aquí? El árbol en el huerto, se sabía que iban a pecar.